Tiger Chen volvió a abrir los ojos en una habitación con poca luz. El olor del desinfectante decía que estaba en el hospital. Aún no podía moverse mucho, por lo que enseguida supuso que era por la férula en el brazo derecho. Mientras intentaba recordar los hechos relacionados con el accidente, sus cejas se fruncieron. En este punto, sabía que si no hubiera sido un experimentado conductor e incluso corredor de autos deportivos, es posible que no hubiera sobrevivido en el hospital. Como pudo, Hye-ji trató de mover su alta figura hacia arriba para poder mirar en detalle su golpeado cuerpo. Lo miró hasta que estuvo seguro de que, aparte de la férula del brazo, no tenía nada grave en ningún otro lado del cuerpo, por lo que consideró que sería fácil y sencillo pararse de la cama, y lo hizo, primero en Saiskin, hasta lograr el equilibrio necesario para mantenerse estable junto a la cama. Lo primero que sus ojos divisaron, después de equilibrar su cuerpo y postura, fue un reloj digital que se encontraba anclado en la pared justo frente a la cama. El mismo señalaba no solo la hora, eran las 3 de la madrugada, sino también la fecha, mes, año, y al verlo notó que había dormido 4 días desde el accidente. Los labios apretados de Hye-ji indicaban lo frustrado que se sentía en estos momentos, preguntándose qué pasó en los últimos 4 días, ¿dónde está Tacha? Recuerdo que esa mañana Tacha estaba a punto de volar a Suiza. Además, recordó que cuando lo supo, solo atinó a ir en su búsqueda a bordo del Ferrari. Además, recordaba que el Ferrari tuvo algunos problemas que le hicieron perder el control, hasta salirse de la carretera, patinando hasta que golpeó la barrera. Mientras el carro se volcaba, la sensación era similar a la de estar flotando, hasta que escuchó un golpe y todo se oscureció por completo. Cuando acomodó sus recuerdos del accidente, Tiger notó que en la inmensa habitación no había nadie. Sujetando el pomo de solución salina, Hye-ji caminó con sus largas piernas a través de la habitación, rodeando la silla de la noche, hasta llegar al conjunto de sofá que delataban que alguien estaba ahí. Al lado del conjunto del sofá, un escritorio dejaba ver libros de cuentos de Disney. A Tiger Chen le resultó extraño ver los libros de cuentos sobre la mesa, pues Hye-ji sabía que solo a Tacha le gustaban esas historias, a nadie más. Al darse cuenta de la posible realidad, Tiger solo pudo repetir para sí mismo: pero Dio puede que ni siquiera esté en Tailandia. Hace 4 días, Tacha había cruzado el cielo hacia Suiza, desapareció de él para siempre, o la casa de su padre, y seguir a tu prometido de regreso. Suiza está justo enfrente del callejón. Hye-ji no tenía planeado quedarse más tiempo en el hospital, ya había tomado una decisión. Como solo tenía un brazo lastimado y la solución en venas se estaba acabando, Hye-ji utilizó la mano sana y retiró la cinta adhesiva directamente del brazo, seguida de una aguja que permitía suministrar la solución salina en vena que tenía puesta. Al hacerlo, un poco de sangre fluyó desde la marca de la aguja, pero a Tiger no le importó. Si por el accidente no murió, menos lo haría por dejar salir un poco de sangre. Tras haber retirado la aguja, todavía le quedaban muchas cosas por hacer antes de volar a reunirse con Dio a Suiza. Por ejemplo, necesitaría una visa. Lo segundo tiene que ver con el Ferrari dañado. Lo tercero que debe solucionar guarda relación con las carreras de Fórmula 1 que estaba organizando en Tailandia. Ante esa polémica panorámica de cosas por hacer, Hye-ji solo confía en el hecho de que todo dure poco, 1 o 2 meses, y aunque le preocupa que pueda no encontrarlo, tiene un as bajo la manga: Kua Kirati, el mejor amigo de Tacha. Hye-ji sabía que era muy difícil que Kua no supiera el paradero de su mejor amigo Tacha, el mismo que era sin discusión su prometido y futuro esposo. ¿Quién anda ahí afuera?, dijo Hye-ji, al escuchar movimiento en el exterior. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre con un traje negro.
Esa persona era uno de los guardias de su padre, no era su persona favorita, no era Tacha. Hye-ji supone que con respecto al auto volcado, su padre debe estar bien enojado, al punto de que cambió hasta su personal y dejó a sus propios guardias para que lo vigilaran. Ese es un asunto que deberá revisar cuanto antes, pues realmente no le gusta utilizar o tener cerca a las personas de su padre. «Joven maestro», fue a hablar el guardia, pero fue automáticamente interrumpido por el propio Tiger, quien dijo: «Trae la ropa, me darán el alta del hospital». Pero el jefe me ha ordenado, aunque el secretario de su padre está acostumbrado a recibir órdenes, Hye-ji no. Así que pensó para sí mismo: «Solo voy a salir del hospital, ¿por qué tengo que esperar a papá? Con esta edad no esperaré que venga mi padre y arregle las cosas. ¿Estoy loco? No», pensó Hye-ji, y agregó: «No es el primer día de jardín de infancia». «Estoy bien, dije que lo consigas. También consigue terminar el papeleo de pago del hospital. Si se demorarán, entonces que envíen la factura a la sala de exposición para su cobro», explicó Tiger, como si el secretario fuera suyo y no una persona de su padre. Después de hablar, Hye-ji comenzó a quitarse la ropa del hospital. Con la mano izquierda tiró de cada botón hasta que logró sacar el uniforme por encima de sus anchos hombros. Un sonido de mandíbula sonó cuando el brazo derecho se unió al yeso. Debe tirar suavemente de las correas del cuello antes de pasar la camiseta por el yeso. Estaba tan frustrado que quería romper el yeso del brazo. «Joven maestro, pero…», intentó refutar el secretario del padre, pero fue bloqueado. «Haz lo que te dije que hicieras», enfatizó Hye-ji, y agregó: «¿Dónde está mi teléfono móvil?», pues Tiger había intentado buscar sus artículos personales, pero no había visto nada, excepto los libros de Disney. «No vi nada». «Debería tenerlo el señorito Tacha», explicó el secretario. «Ve a buscarlo». Hye-ji quiso seguir, pero se detuvo al pensar que había escuchado mal, y preguntó: «¿Qué?». La mano izquierda, que acababa de recibir la camiseta de manos del secretario, se congeló en el acto, y repitió: «¿Quién tiene mi celular?», a lo que el secretario explicó: «Kun Tacha, desde que Nainoi, o sea, usted, joven amo, ingresó al hospital, Kun Tacha se ha encargado de todo». El tigre de repente se volvió para mirar la pila de libros de cuentos, antes de volver a empezar a observar el entorno de la habitación. La mesita de noche que él no notó tenía una taza, una muñeca, un perro y un oso o un conejo, uno de ellos con orejas largas. Escondidos había un vaso de agua. Hye recuerda que una vez Tacha le dijo que acostumbraba a coleccionar sellos en tiendas de conveniencia, y hay almohadas familiares escondidas debajo de la manta del sofá. Las largas piernas tomaron la almohada y vio que era la almohada de una persona. «¿Dónde está Dio?», preguntó Tiger. «Dio bajó las escaleras. Probablemente fue a una tienda de conveniencia», explicó el secretario, y agregó: «Si no se le ofrece nada más, iré a concertar el alta del hospital». Pero el secretario volvió a ser interrumpido. Hye-ji había cambiado de planes. «No, no tienes que hacerlo», dijo el descendiente de la familia Chen. «¿Eh?», se quedó sin entender el secretario. «Toma la camisa». Tiger le devolvió la camisa al guardaespaldas, antes de agacharse para recoger la ropa del hospital, que lo identificaba como paciente, que acababa de quitarse, pero el brazo roto hizo que le resultara casi imposible, al punto que el secretario tuvo que ayudarlo. «Ve y busca a la enfermera, para que vuelva a colocarme la solución salina en vena. Y no tienes que contar lo que acabo de hacer o suceder ahora, ¿ok?», dijo Hye-ji. «Sí, señor Noi». Los guardias actuaron apresuradamente. La enfermera se apresuró a manejar el tubo de solución salina. De esa forma, todos los eventos volvieron a su estado normal y Tiger volvió a la cama, como si nunca antes le hubieran dado de alta del hospital. Dio regresaba sosteniendo una botella de agua y pan caliente, saliendo del ascensor al piso VIP del hospital a las 3 a.m.
La historia de que Hye-ji solo lo recordaba como el niño de 7 años todavía quedó grabado en su corazón. Pensando en ello, Tacha no notó al guardaespaldas, que parecía inusual. Al entrar, no olvida agradecer al guardaespaldas por abrir la puerta como siempre. Acto seguido, da unos pasos y se sube al sofá junto a la cama de Hye-ji. Hye durmió desde la tarde, después de que Tacha había regresado con Kua a la habitación de Hye-ji y lo encontró sedado. Le había explicado que cuando Hye-ji se despertó y no lo vio, se había puesto muy mal, al punto que quería levantarse de la cama y correr a buscarlo. En ese momento, hasta Hye-lian fue golpeado por una patada de Hye-ji. Al escuchar lo sucedido y con todo dando vueltas en su cabeza, Tacha estaba completamente confundido, al punto de no entender a su Pi. No sabía si estaba feliz, paranoico, asustado, conmocionado. Todo era tan confuso como si fuera bipolar. En este punto, Tacha solo puede suspirar, mientras coloca la botella de leche y pan comprado sobre la mesa junto a una pila de libros. Luego agarra su almohada, demasiado utilizada, y la abrazó contra su pecho, caminando hacia la cama del paciente. Los grandes ojos de Dio miraban al enfermo que aún dormía, y dijo: «Hey, Hye-ji, es el más terco». Y acto seguido le sacó la lengua y arrugó su nariz ante la persona obstinada frente a él. Luego se rió de sí mismo. Tacha sabe que Hye-ji está frustrado, pero por lo general su Pi era paciente todo el tiempo. Lo más enojado que lo había visto es cuando ha fruncido el ceño y ha apretado los dientes con fuerza. Es por ello que no entiende cuán frustrado puede estar Tiger para llegar al punto de patear a Hye-lian, así que sin entender, solo puede preguntarle al paciente aún dormido: «¿Por qué golpeaste a Hye-lian? ¿Cómo puedes patear a Hye-lian? Esos son malos hábitos», aunque no es de extrañar, pues Hye-ji nunca ha sido de buen carácter, solo yo puedo soportarlo. Y luego agregó: «Oye, despiértate, ¿por qué no escuchas? Si sigues así, no puedo seguirte el ritmo. Sé que no puedo quejarme, pero quiero quejarme», terminó de decir Tacha, mientras pensaba para sí mismo: «Lo digo todo en caso de que puedas escucharme en tus sueños y entiendas que tienes un pequeño mal hábito». Mientras escuchaba a Hye-ji, descubría que se había ido de la casa y había dejado a Tacha con una hermana menor, el perro Chihuahua, pues escuchaba a Dio reclamar así: «Oye, fuiste tú mismo quien la trajo a vivir a la casa, ¡qué vergüenza!». Y luego agregó: «La mascota forma parte de la casa, incluso cuando hice la videollamada empujaba la nariz tocando la cámara, pareciera que también quiere jugar con Pi, pero aún así no la recuerdas. Date prisa y no seas testarudo». Los colmillos y las cejas de Hye-ji se fruncieron hasta que Tacha tuvo que extender las manos para presionar suavemente en el centro de las cejas, mientras pensaba que de tanto engurruñar las cejas, Hye-ji ya tenía arrugas en la frente. Se estaba poniendo viejo, y si continúa así, y más cuando se pone irresistible, así que dijo: «No debes sentirte frustrado. De lo contrario, te volverás tan viejo que no podré distinguirte entre tú o tu padre». Dio no lo pensó, que estaba siendo malo con Hye-ji, a pesar de que ambos lo estábamos en el momento de nuestra separación, y es que Tacha considera que ya no hay nada por lo que valga la pena enfadarse, y tampoco tiene que odiar. Todo ha pasado, han sido 7 años, tiempo suficiente para acostumbrarse. Puede que aún no sea del 100%, pero la gente tiene que seguir viviendo. Tacha espera que todo vuelva a la normalidad. Él simplemente dejará a la familia Chen y nunca regresará, o quizá pueda regresar para hacer algo de ejercicio si papá o él quieren. Lo que sí está claro es que ahora debe terminar una relación que ya abarca 7 años de entendimiento. «Oye, si rompemos, ¿me extrañarás o no? Probablemente yo sí te extrañaré a ti y a mi hermana a menudo, al Chihuahua».
Recuerda que debes encargarte de ella, ¿ok? No la puedes dejar sola como lo hiciste conmigo, dijo Tacha, hablándole al paciente que hasta ahora cree dormido.